fíjese que si nosotros no dominamos el artículo, ¿cómo vamos a saber a quién modifica el artículo? Disculpe el sustantivo, disculpe el participio. No tenemos cómo saber si no manejamos el artículo. Si usted se fija, si no nos aprendemos el sustantivo de la segunda declinación, no vamos a reconocer el participio activo, medio, pasivo. Si no dominamos el sustantivo de la primera declinación, entonces, si se da cuenta, hermano, todo esto, para mí el idioma griego es como una telaraña, porque todo está vinculado, entonces no hay nada que yo pueda dejar atrás y no darle importancia. Entonces, hermano, miren, por respeto a la hora, vamos a comenzar, porque ya nosotros allá le avisamos un horario, yo mandé el link minuto antes. Hermano Ricardo, usted me avisa cuando grabe. Buenas tardes. Hermano Ricardo, cuénteme, ¿y usted esa grabación la puede compartir después? Ya, hermano, bueno. Hermano Ricardo. Ya. Sí, yo también tengo un programa igual que graba la pantalla, pero no se grabó el sonido, entonces no sé si usted ya lo haya usado. Ya. Ya. Qué bueno. Hermano. Bueno, lo otro, miren, no vamos a mandar esta clase al grupo porque los vamos a confundirlo. Y aparte que estos repasos ya los tenemos, o sea, a mí el que quiera el material, yo le voy a decirle, el hermano Ricardo lo tiene, y el que quiera las presentaciones, las vamos a enviar. Hermano, ya, entonces ya está grabando. Ya, súper. Sí, amén. Amén. Miren, hermano, este repaso que vamos a tener es diferente a todos los otros porque aquí los vamos a acorralar. O sea, en el fondo, pero miren, ahí van a ver ustedes al final. Pero este es como cuando acorrolan, es cuando están en los, bueno, no sé cómo se dice, pero este es un repaso diferente. Hermanos, bueno, le damos gracias al Señor porque vamos a repasar. Y aquellos que están complicados, bueno, acá está la instancia. Yo les comento, hermano, que en primera instancia yo le ofrecí este repaso al hermano Ricardo, porque nosotros estamos estudiando todos los días. Nos juntamos en horarios que podemos y traducimos versículos. Y como yo me di cuenta que el hermano tenía falencia, yo le ofrecí comenzar desde cero. Y nosotros decidimos extender la invitación a ustedes. Entonces, más ya no, ya como no podemos hacer, pues. Entonces, el que quiera sumarse, se va a sumar. Entonces, hermanos, vamos a orar y voy a compartir la presentación. Amado Padre, Señor, queremos agradecerle
porque vamos a ir al comienzo de nuevo, porque hay cosas que están allí, que no están claras, y la mayor evidencia se ve en las clases. Ahora, el objetivo de esto es poder reforzar esos puntos que son importantes, son vitales para avanzar. Ayúdenos, Señor, a que queden grabados en nuestras mentes, y estos repasos van a ser diferentes porque tenemos que tomar un compromiso, porque vamos a tener una prueba y tenemos que dar una prueba, y algunas van a ser oral, otras van a ser escritas, entonces no podemos no estudiar, porque si no estudiamos, nos vamos a dar cuenta al tiro. Animamos a los hermanos, oramos por los hermanos que están complicados, nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para ayudarlos, y queremos orar por nosotros que hemos estado activos, para que usted nos dé perseverancia. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hermano. No sé quién es Oliva. Ah, la hermana Ivonne. Hermana Ivonne, hola. Hola, ¿cómo está? Bien, me imaginaba que era usted. Me alegro de verla aquí. Gracias. A ver Bien, si me la hermana puedo. Ivonne. Bien, bien. Ya, hermano, miren. Ya, quiero que tomen atención a esto que voy a decir, ¿ya? Ustedes me dicen si me están escuchando bien. Ya, súper. Miren, en este repaso de griego 1, vamos a ver hoy el alfabeto, el grupo de consonantes, vocales, diptongos, los puntos y las comas. Si se fijan es harto, pero se supone que nosotros esto ya lo vimos. Se supone que esto nosotros, o sea, se supondría que nosotros esto ya lo sabemos. Después de que nosotros veamos todo esto, el próximo lunes vamos a tener una prueba de todo esto que nosotros vimos. Entonces, ¿por qué vamos a hacer una prueba? Porque la única manera, o mejor dicho, esto lo va a ustedes motivar a estudiar mucho más, porque yo le aseguro que el lunes vamos a tener una prueba. Y esa prueba, fíjense que el alfabeto puede ser escrito, el grupo de consonantes puede ser oral. Yo no les voy a decirles si va a ser oral o si va a ser escrita, pero para que vayan estudiando. Miren, si ustedes aprenden esto, la base, lo otro es todo lo mismo. Es todo lo mismo, o sea, está todo relacionado. Entonces el problema está en la base. ¿Y qué queremos nosotros? Volver al comienzo para echarle más ripio, echarle más piedra y más cemento para que la base quede más firme. Entonces vamos a avanzar. Miren, acá está el alfabeto griego. El alfabeto griego está compuesto de 24 consonantes. De esas 24 consonantes hay 7 vocales y las demás son consonantes. Aquí nosotros tenemos las mayúsculas y aquí nosotros tenemos las minúsculas. Originalmente cuando se escribieron o cuando se escribió el idioma griego o la Biblia en griego, se usaron las mayúsculas. Y como bien lo explicó el pastor, después comenzaron a usar las minúsculas. ¿Y por qué comenzaron a usar las minúsculas? Porque el pastor nos comentó a nosotros que los papeles que usaban o los papiros gastaban más en los que mayúsculas, porque como la letra era más grande, y se dieron cuenta que con las minúsculas ahorraban, les generaba un ahorramiento. Todo el Nuevo Testamento en griego, la mayoría, yo creo que el 90%, el 95%, todo está en minúsculas. Hay algunas palabras, las palabras de los nombres, las ciudades, aparecen con mayúsculas. Hay algunas que no como en la palabra, no es mucho el cambio, porque miren, fíjense que alfa y alfa son las dos iguales. O sea, aunque esté en mayúscula o en minúscula, no nos va a crear ningún problema porque son literalmente iguales. La beta, fíjense, igual, aunque esté con mayúscula, no nos va a generar ningún problema porque literalmente son las dos iguales. Pero miren la gama. Ya acá hay un cambio, son totalmente diferentes, entonces tenemos que aprender la mayúscula porque es diferente a la minúscula. Estas dos que están acá ya dijimos que son literalmente iguales. Miren la delta.
La delta prácticamente es un triángulo, y miren esta que está acá. La épsilon. No tenemos complejidad, porque literalmente son las dos iguales. La es de Z, o la Z es un poco más compleja, porque acá no se parece mucho. La eta, acá también, una H, y prácticamente la eta en la que está acá es diferente, entonces tenemos que aprenderla. La Z, miren, la Z prácticamente son las dos iguales, entonces no es mucho la diferencia que nos podamos confundir. La iota, prácticamente, mírenla, son y casi idénticas. No son iguales, pero son casi idénticas. Entonces, aunque esté en mayúscula o minúscula, no nos va a generar como decir, ¿y cuál será esta? Porque sabemos que es la iota. Miren la capa. La capa, aunque esté con mayúscula o en minúscula, tampoco nos va a generar ningún problema, porque son literalmente iguales. La mu, disculpen, la lambda, tenemos que aprender la mayúscula porque es diferente a la minúscula. La mu, las dos, estas también literalmente son muy parecidas, entonces no nos van a generar ningún problema. La nu, tenemos que aprender la mayúscula. La ji, fíjense, es muy diferente. La ómicron, miren, no tenemos prácticamente que ni siquiera aprenderlo la mayúscula, porque pasa lo mismo con la capa, son literalmente iguales. La pi también son idénticas, la rho también prácticamente son idénticas, la tau prácticamente son idénticas, y la upsilon o la ypsilon tenemos que aprenderla porque son diferentes. La phi también, y miren la ji, son totalmente idénticas, o sea, no es mucho la diferencia. La epsi y la omega. Nosotros debemos partir aprendiéndonos las minúsculas. Debemos también aprendernos las mayúsculas, pero no todas. Fíjense, si tenemos que aprender las mayúsculas, tenemos que aprender la gamma, la delta, la zeta, la lambda, la nu, la ji, la upsilon, la epsilon y la omega. ¿Se dan cuenta? Que no tenemos que aprenderlos todas porque las otras literalmente son idénticas, o sea, no tienen mucho la diferencia. Ahora obviamente sabemos que esta es mayúscula y que no es igual porque acá está en minúscula. Pero lo que yo me refiero acá para explicar mejor, que son idénticas. ¿Cuál es la manera de aprenderse esto de memoria? Miren, yo les voy a compartir el método que yo aprendí para aprenderme el alfabeto, y ese método que yo aprendí para aprenderme el alfabeto es el método que yo uso en todo. O sea, yo no sé todo de esto todavía, pero el mismo método que yo usé para aprenderme esto es el método que yo usé para las vocales, para los sustantivos, para el verbo, el mismo método. ¿Y cuál es el método? Miren, así, miren, hay que partir de 4 o de 5, como ustedes quieran. Alfa, beta, gamma y delta. 5 nomás que nombre usted. Alfa, beta, gamma, delta. Alfa, beta, gamma, delta. Usted se aprendió 5 y después va por 5 más. Se aprendió esas 5 y repite las 10. Después que las repite las otras 5. Y después usted no se va a dar ni cuenta que usted se aprendió el alfabeto de memoria. Y lo que tiene que hacer es solo recitarlo. A cada rato, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, de zeta, eta, zeta, iota, kappa, etcétera, etcétera, hasta que le va a quedar grabado. Y ese método que usted aprendió para aprenderse el alfabeto, lo va a aprender con las vocales, lo va a aprender con las desinencias, ya sea de los sustantivos o de los verbos. Entonces no tiene que de usted decir después, ¿y cómo yo me aprendo las vocales? Igual como se aprende el alfabeto. ¿Cómo me aprendo las desinencias del verbo en el presente? Igual como yo me aprendí el alfabeto. Entonces, ahora usted a lo mejor puede aprender de otra manera, puede tener otro método. Si este método que yo le estoy dando a lo mejor no es el mejor, y usted tiene otro, si es mejor, úselo. Ahora miren,
Si nosotros no aprendemos a reconocer esto que está acá, esto nos va a ayudar mucho, porque es importante que nosotros reconozcamos esto que está acá. ¿Y por qué es importante que nosotros reconozcamos esto? Porque fíjense que de las consonantes que están acá, salen 5 grupos de acá, que son las consonantes líquidas, las consonantes guturales, las consonantes labiales, las consonantes dentales y las consonantes silbantes. Y como ya nosotros estamos en griego 2, yo tengo que decir esto, porque si no estuviéramos en griego 2, yo ni siquiera podría mencionar esto. Como nosotros bien sabemos, yo al conocer estas que están acá, miren, si nosotros hubiéramos aprendido esto al comienzo en griego 1 y esto lo hubiéramos pasado al comienzo en griego 1, usted hubiera pasado el futuro, el aoristo, como saltando una valla. Y esto es lo que es la complejidad que a nosotros que nos puede traer o que nos trae. Tenemos que aprender 5 grupos. Entonces, hermano, el otro método es partir de 4, escribiéndolas también, alfa, beta, gamma y delta, y las puede ir dibujando, después con 4 más y con 4 más. Entonces, a esta altura, esto, hermano, nosotros debiéramos saberlo en el alfabeto. Acá está el alfabeto, ¿no es cierto? Las 24 consonantes, incluyendo, como dijimos, las vocales, y yo quiero volver a repetir esto. Las mayúsculas no tienen que aprenderlas todas, son algunas, porque miren, la capa, yo le pregunto a usted, y aquí me gustaría que alguien me respondiera, yo le pregunto, al que sea, al que quiera me responde, la capa, ¿tiene que aprenderse usted la mayúscula acá? Bueno, es igual, yo le pregunto al que quiera responda, la Omicron, ¿se tiene que aprender la mayúscula? Poco. Sí. ¿Ah? La mayúscula no, la misma. Son iguales. Yo le pregunto la iota, ¿se tiene que aprender la iota mayúscula? La única diferencia es que la iota minúscula tiene un ganchito, pero son literalmente iguales. La mu, ¿se tiene que aprender la mayúscula? No. No, porque son iguales. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces usted no tiene que aprenderse todas las mayúsculas. Son algunas las que se tiene que aprender porque las otras son literalmente iguales. Dijimos que del alfabeto, de las 24 consonantes, sale 5 grupos que está acá, que son las consonantes líquidas, las consonantes guturales, las consonantes labiales, las consonantes dentales y las consonantes silbantes. Nosotros, hermanos, debiéramos aprendernos esto que está acá y en el mismo orden que está acá. ¿Por qué en el mismo orden? Bueno, lo que menos quería era mencionar de cosas que están más adelante, pero aquí tengo que decirlo. Y usted dirá, pero hermano Ricardo, ¿por qué yo no me puedo aprender esto que está acá, G y gamma y K? No, tiene que ser este orden. ¿Por qué? Porque si usted se aprende este orden que está acá, fíjense que, si es que ustedes se recuerdan, y si no se acuerdan, a ver, yo les voy a preguntar, no, mejor no les voy a preguntar porque no lo quiero complicar a nadie. Fíjense que en el futuro, voy a sacar mi lapicito que está acá, en el futuro, en la voz pasiva, cuando la raíz termina con K, se coloca esta que está acá, es reemplazada por la G. Cuando la raíz en la voz pasiva en el futuro termina con gamma, impera siempre la G. En el futuro, en la voz pasiva, cuando la raíz termina en pi, impera la fi. En la voz pasiva, en el futuro, cuando la raíz termina en beta, impera la fi. Entonces, si se dan cuenta, tengo que aprenderme este orden que está acá, porque si no me puedo confundir. Y 5 grupitos debiéramos aprenderlo todos nosotros de memoria. Esto, hermano, debemos repasarlo porque esto va a entrar en la prueba. ¿Ya? Son 5 grupos. Si alguien tiene una duda, me pregunta y
y nos detenemos y explicamos un poco más. Miren esto que está acá. Esto, fíjense, esto no es, ¿cómo es la palabra? No es algo como tan primordial que va a afectar su... Esto lo que va a afectar si usted no aprende su lectura. Eso va a afectar la lectura, porque miren lo que dice. La letra gamma ante las consonantes, o sea, cuando las tiene delante, o sea, aquí está la gamma, y si adelante tiene una gama, si tiene adelante una capa, si tiene adelante una J, se tiene que leer como una M. O sea, si hay, acá, miren, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, acá no leemos agelos, sino que leemos ángelos. ¿Por qué leemos así? Porque la regla dice que cuando esta gama que está acá tiene adelante una gama, esta que está acá pasa a leerse como una N. Pasa a ser una N literalmente, pero solo en la lectura. En la lectura. Bueno, y en la traducción igual también. Si acá hubiera una capa, también se va a leer como N. Si acá hubiera una J, también se va a leer como una N. Miren lo que dice. En todo otro caso sonará como la gama. O sea, en todo otro caso, o sea, quiere decir que si acá hay una mu, si acá hay una delta, si hay una alfa, en cualquier otra consonante que sea, no sean estas, va a seguir siendo una G, como de gato, dice acá. Y no con el sonido fuerte como en género. Dice, las consonantes por su parte se pueden clasificar fonéticamente según el siguiente cuadro, que en realidad es el que está acá. Lo puse al revés. Ya, las vocales. Miren, en el español, que es nuestro idioma, tiene 5 vocales. A, E, I, O, U. Por su parte, el griego tiene 7. A, E, I, O, U, O. Observará que son las mismas 5 que el español. A, E, I, O, U. Más otras 2. E, O. Entre estas vocales existen algunas largas y otras cortas. Para nuestro oído, en español es difícil distinguir entre la larga y la corta. En todo caso, para efecto de que aprendamos el idioma, no influye su pronunciación, sino su uso y su posición. Miren, esto quiero mencionar esto, miren. Miren, en todo caso, para efecto de que aprendamos el idioma, no influye su pronunciación. Miren lo que dice acá, voy a marcar esto. Sino su uso y su posición. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el tiempo imperfecto, en los tiempos, ¿no es cierto?, ya sea en los sustantivos, esas vocales van a cumplir un rol importante, entonces tenemos que reconocerlas. Y acá hay una pregunta que nosotros nos podemos hacer, y ustedes a lo mejor dirán, hermano Ricardo, ¿y cómo sabían los griegos cuando esta era una E y esta una E, si eran iguales? ¿Y saben cómo sabían ellos? Porque cuando pronunciaban la E, es como que ellos decían E, y cuando pronunciaban la ETA, como que decían ETA. Es como que, a ver, ¿qué ejemplo le puedo darle? Es como que hay 2 autos, y un auto avanza 1 metro, y el otro avanza 1,5 metros. Entonces, por el sonido, una se extendía como un poco más, y así ellos la reconocían que se estaba refiriendo, era una vocal más larga, se extendía un poco más el sonido. Así ellos la reconocían. Entonces, fíjense que es clave acá aprenderla. Y fíjense, y estas vocales, como bien lo dice acá, son prácticamente igual que en español. Miren, alfa, epsilon, iota, omicron, upsilon. A, E, I,
O, U. Son iguales a las nuestras. ¿Cuál es la diferencia? Esa que está acá y esa que está acá. Yo le pregunto a ustedes, alguien que me responda acá, ¿aprenderse las vocales en griego es fácil o difícil? Muy fácil. Es fácil. De las 7 vocales en griego, ¿tenemos que aprenderlo las 7 o 2? Solo dos, la eta y la omega. Solo tenemos que aprendernos 2, no tenemos que aprendernos las 7 porque las otras son iguales a las nuestras. Entonces las que tenemos que aprendernos solamente es la eta y la omega. Y sabemos que esta, como bien lo dijo acá, van a cumplir unas funciones que ya nosotros sabemos a esta altura que cumplen funciones que son específicas en algunos tiempos. Miren, vocales. Como siempre hemos dicho, estas dos que están acá, la épsilon y la ómicron, siempre son cortas. Siempre, siempre. Y esto nosotros debemos aprenderlo porque en los verbos contractos, como nosotros hemos dicho muchas veces, cuando el verbo termina en alfa, en épsilon y en ómicron, en el presente se va a producir una contracción. En el futuro se va a producir un alargamiento. En el aoristo también se va a producir un alargamiento. Entonces nosotros es importante que eso lo sepamos. Que estas que están acá, estas dos, siempre son cortas. Las vocales que siempre son largas es la eta y la omega. Fíjense, es muy parecido a lo que está acá, porque acá tenemos que aprendernos estas dos, pero acá como vocales largas, siempre estas dos son largas. Bueno, acá está diciendo que la E es la forma larga de épsilon y la omega es la forma larga de la ómicron. Y esto, hermano, es súper importante que está acá porque miren, en el tiempo futuro, como yo insisto, como estas cosas, como ya las sabemos en el tiempo futuro, si el verbo termina en alfa, se alarga eta. Si el verbo termina en épsilon, se alarga eta. Si el verbo termina en ómicron, se alarga en omega. Entonces voy a colocar un ejemplo acá. Fíjense que si nosotros tuviéramos un verbo en futuro acá, voy a inventar uno. Vamos a suponer que acá hay una omega. Hay una omega, aquí está la sigma, y le vamos a poner la desinencia de la tercera persona. O, es, e. Acá está. Fíjense. Si nosotros vemos esto, en un verbo al final, esto que está acá, vemos acá una vocal larga, vemos una sigma y una desinencia del presente. Esto nos está indicando que aquí no había una omega, sino que aquí había una ómicron. Y eso nos va a ayudar a nosotros para poder buscar una palabra en el diccionario. Entonces, ya sabemos que la épsilon se alarga en eta y la ómicron se alarga en omega. Vocales que pueden ser cortas o largas. Alfa, iota y upsilon. Y fíjense que estas vocales pueden ser largas o cortas. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿pero cómo yo sé si es larga o corta? Porque el mismo, ¿cómo se dice? En el mismo ejercicio en el camino nos vamos dando cuenta. Y un ejemplo que nosotros colocamos fue en el imperfecto, porque fíjense que el verbo, cuando comienza con iota en el imperfecto, no se alarga una eta, sino que se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque es una vocal larga. Y la upsilon es exactamente igual. Entonces tenemos que aprender esto, que pueden ser largas o cortas, o sea, no nos podemos confiar. Los diptongos, mire, los diptongos, ¿por qué es importante aprenderse los diptongos? Yo hace poco, dándome cuenta en algo que el pastor explicaba y viendo a lo largo de todo esto, yo un día decía, los diptongos no son tan importantes, y claro que son importantes, porque mire, yo les voy a colocar un ejemplo acá, porque el diptongo sí es importante aprendérselo, cosa que yo no lo tenía tan claro. Mire.
en uno de los verbos que yo coloqué ayer en la clase que le pregunté a Diego, que terminaba en un infinitivo así, ein, y tenía el acento circunflejo acá, porque es un diptongo. Fíjense que diptongo, siempre cuando es diptongo, nunca el acento va a ir en la primera vocal, sino que siempre el acento va a ir en la segunda vocal. Entonces, cuando yo encuentro un diptongo así, al final, no al comienzo, sino al final, con ese acento que está acá, eso me está indicando aquí que aquí hubo una contracción, que en realidad, porque E más E es igual EI. Entonces, para yo descomponer un verbo, no solo tengo, por ser en este caso el ejemplo que colocábamos ayer, le quitábamos ein, pero después teníamos que colocar E y teníamos que colocar la omega. Entonces, es importante que nosotros nos aprendamos los diptongos y nosotros enseñamos una manera súper sencilla de aprenderse los diptongos. Miren, háganlo conmigo en un cuaderno. Quiero que escriban las vocales en español. Mire, escriban primero la A, la E, la O y la U. Así como lo escribí yo. Miren. A, E, O, U. Después abajito, quiero que escriban de nuevo. Quiero que escriban de nuevo la A, la ETA, sí, la ETA. Quiero que escriban después la epsilon, y me falta una, y la omicron. Y la omicron, fíjense. Entonces primero tienen que escribir hacia abajo, A, E, O, U. En ese mismo orden. Y después abajo, A, eta, epsilon, omicron. O pueden escribir A, epsilon, eta, omicron. Y miren, y lo único que tenemos que hacer al primer grupo, A, E, O, U, colocarle al lado una iota. Y ahí están los 4 diptongos. Al otro grupo, alfa, eta, epsilon, omega, le colocamos una upsilon. Y ahí están los 8 diptongos. Yo les pregunto, ¿es difícil aprenderse los diptongos? ¿Ah? Es que no puede ser más fácil. No puede ser más fácil. Y sabe, hermano, que esto yo me lo aprendí así, me vi cuando recién me los pasaron, esto no me lo enseñaron, esto lo aprendí yo. O sea, el Señor me lo enseñó, porque todo proviene del Señor. Y yo me di cuenta, lo miré, y no es difícil aprendérselo así, pues. Entonces, fíjese, usted los diptongos, escribe A, E, O, U, y le pone la iota al lado. 4 diptongos. A, epsilon, A, eta, epsilon, omicron, y le pone la upsilon. Y ahí están los 8 diptongos. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender, aparte ahora de los diptongos, que siempre cuando en una palabra, en una oración, un nombre, no sé, siempre cuando comiencen y están al comienzo, si va a ir el espíritu rudo, siempre va a ir sobre la segunda vocal. Si va a ir un espíritu suave, en la segunda vocal. O sea, siempre va a caer en la segunda vocal. Y lo que tenemos, lo otro que aprender, que este diptongo que está acá, la omicron pierde totalmente su sonido. Acá no es O, sino que es U. Aquí pierde su sonido. Y este diptongo que está acá, vamos a poner un ejemplo. Acá, el mismo ejemplo que está acá, mejor no lo escribo porque está acá. Fíjense que en el ejemplo que está acá, los diptongos en la... Miren, quiero hacer esta pregunta porque la tengo que hacerlo. ¿Ustedes saben lo que es la división de sílaba? ¿Alguien sabe? Diego, dinos, por favor. Que, por ejemplo, en el acento dividimos las sílabas en última, penúltima y antepenúltima. ¿Eso es? ¿O a Sí, qué se pero, refiere? no sé, por ejemplo, mira, yo cuando digo división de sílaba, fíjate que, a ver, aquí mira, aquí mira. Pro,
nun, si, am. Aquí hay una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas y 4 sílabas. O sea, porque los diptongos, disculpa, O sea que cuando una, decimos, dime, le digo que una palabra va a tener tantas sílabas como cuantas vocales o diptongos tenga. O sea, si tiene 3 vocales, van a ser 3 sílabas. Si tiene sí, 2 pero vocales y un diptongo, van a ser igual 3 sílabas. no, no. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, no sé, por un ejemplo acá, si esta palabra estuviera en griego, acá Diego, nosotros pensaríamos que aquí es una sílaba, otra sílaba y otra sílaba. Porque No, o sea, ahí serían 2, porque el diptongo es una sílaba. exactamente, es que eso quiero explicar. Siempre cuando hay un diptongo, el diptongo pasa a ser solo una sola sílaba. Siempre una sola sílaba. Entonces, eso nosotros, pero eso es la división de sílabas. Créanme que eso no se ve mucho, pero como nosotros estamos enseñando algo, lo ideal es que lo enseñemos bien. Entonces, los diptongos sí son importantes, ya sea en la acentuación, son muy importantes al comienzo, pero también son importantes aprenderlo, porque fíjense, cuando este que está acá, cuando este diptongo que está aquí, ei, tiene aquí un acento circunflejo, eso quiere decir que aquí hubo una contracción, que ya lo vamos a verlo en el presente, lo vamos a explicarlo. Quiero que se acuerden de esto. Entonces, cuando ya nosotros vemos este diptongo así, cuando no está peladito, sino que está con ese acento, eso nos está indicando que aquí hubo una contracción. Y si hubo una contracción, quiere decir que acá se fusionaron 2 vocales. Entonces, ese detalle es importante que nosotros lo aprendamos. Entonces, acá están los 8 diptongos y ya dijimos la manera sencilla de aprender los 8. Miren, estas que están acá, las 3 vocales que están acá, que es la alfa, la eta y la omega, ahí sí, dice, pueden llevar una iota debajo de la letra. Por ejemplo, alfa, eta, omega. Y esa iota que está ahí abajo no se lee, no cumple ninguna función, que también son diptongos. Una iota en esta posición se llama iota suscrita. Hoy es muda, por eso no se pronuncia como un diptongo. Miren lo que dice acá. Más adelante, o sea, está pensando acá en el sustantivo, está pensando en el subjuntivo. Miren lo que dice. Más adelante, en el estudio usted verá cuando sucede este tipo de diptongo, y miren lo que dice, y la importancia de reconocer este uso de la iota. Miren, si usted sabe que acá, esta iota, siempre cuando esté aquí abajo, acá, voy a marcarlo, pero disculpen. Siempre cuando nosotros veamos los sustantivos, esa alfa con una iota, le voy a preguntar al hermano Ricardo, ¿en qué caso está? En caso dativo. Cuando la eta tiene la iota abajo, ¿en qué caso está, hermano Ricardo? Cuando la omega tiene esa iota abajo, ¿en qué caso está? Está en caso dativo. Como nosotros no hemos visto todavía el subjuntivo, aquí va a pasar algo medio raro, pero lo importante es que acá nos está diciendo, usted más adelante va a saber lo que va a pasar, pero como ya nosotros estamos más adelantados, fíjense, si yo me aprendo esto acá, estamos pensando que no sabemos lo demás, estamos pensando que ni siquiera sabemos los sustantivos. Fíjense, si yo me aprendo esto al comienzo acá al tiro, yo le pregunto, cuando yo vea un sustantivo, ¿me va a costar saber si está en caso dativo? ¿Sí o no? No, ¿Ah? no me va a costar. Ni me va a costar. Ni siquiera me va a costar porque ya lo aprendí. ¿A dónde lo aprendí? Lo aprendí al comienzo. Entonces, hermano, esto debemos aprenderlo. Y son estas 3 son la única que llevan una iota suscrita abajo. La única.
La única. Si vemos en alguna gramática una que tiene una iota, otra quiere decir que eso hay un error de una gramática o simplemente investigar por qué lo tiene. Ya, vamos a borrarla. Es así, totalmente estático. Totalmente estático. El griego hay algunas cosas, hermano, que es como que está sellado y es así. Sabemos que hay otras cosas que no, porque dice, pero yo les dije acá, ojo, yo les dije acá que en el subjuntivo va a pasar algo acá, pero no lo hemos visto. Yo lo mencioné recién, pero en el subjuntivo, que ya lo vamos a ver eso, que el pastor todavía no lo explica. Dice, la iota adscrita, cuando las vocales largas anteriormente mencionadas, alfa, epsilon, omega, son mayúsculas y sucede el mismo fenómeno del punto B, la iota se escribe a la derecha de la letra, también en mude se le llama iota adscrita. Por ejemplo, hay, disculpen que no se lee, A, E, O. Entonces, no se lee. Entonces, como yo la puedo ver acá, como me pasó a mí recién, yo puedo pensar que se lee, pero no se lee, sino que se coloca al lado cuando la letra es mayúscula. Entonces nos podemos confundir. Y fíjense que esto nos puede crear un gran problema. ¿Por qué? Porque miren, vamos a inventar algo acá. Vamos a poner acá, está la iota escrita acá. Vamos a inventar AIMO, un ejemplo, AIMO. Entonces yo puedo pensar que acá dice AIMO. Y voy al diccionario pensando que un verbo que termina en omega, y voy al diccionario y lo busco, y no lo encuentro. Es un ejemplo. Pero en realidad no es AIMO, sino que es AMO. ¿Por qué? Porque la iota suscrita está ahí, no se lee, no cumple ninguna función. Esto no está ahí, esto es un ejemplo que yo le estoy dando. Entonces, hermano, para que no nos confundamos con esas que están ahí. Seguimos. Ya, esto, miren. ¿Alguien puede leer lo que está aquí arriba, por favor? Puntos finales. Estos son los puntos que finalizan una oración o una frase en el texto griego del Nuevo Testamento. Ya, miren. Miren, acá quiero comentarle un poco sobre estos puntos, hermano. Originalmente, el idioma griego cuando se escribió, al igual que el idioma hebreo, no tenía punto, no tenía coma, todo eso fue añadido, o sea, eso no estaba. Y nosotros, el pastor a nosotros nos ha enseñado que cuando hay un punto tenemos que parar, que cuando hay una coma hay que parar, pero esas comas a veces no están bien puestas, y como nosotros bien lo sabemos, ¿en qué hay algo que se ha mencionado mucho en la iglesia, de una coma que está más puesta? ¿Se recuerdan en qué hecho? Sí, pero ¿en qué hecho? ¿Sí? Lucas 23:43, el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz. Entonces, hermano, no nos confiemos mucho. O sea, tenemos que detenernos en las comas, pero no le creamos mucho, porque como bien sabemos, en el caso del ladrón en la cruz, esa coma que está allí está mal puesta, y nosotros lo sabemos, no vamos a hablar de eso, pero ahora fíjense que los masoretas, cuando ellos colocaron los puntos, allí se equivocaron, pero algunos están bien puestos, entonces hay que parar, pero no literal, o sea, originalmente no estaban, ya no fueron añadidos. Miren, el primero, el punto final es igual que en el español. O sea, uno escribe, no sé, por ejemplo, yo le escribo a ustedes, hermanos de griego, la clase a las 7 de la tarde. Termino con un punto, eso quiere decir que ahí terminó mi oración o el mensaje que yo estaba compartiendo con ustedes. La coma, al igual que en español. O sea, yo escribo hermanos de griego, le pongo una coma, a las 6 de la tarde nos reunimos hoy para repasar. Entonces la coma es como una pausa, que yo me detengo y después avanzo. Ya explicamos que a veces no están bien puestos. El punto alto equivale a 2 puntos en español, o sea, quiere decir que allí nosotros tenemos que detenernos. Cuando está ese punto, nosotros, no sé, por ejemplo, estamos traduciendo el texto, traducimos eso que está ahí, paramos, y es como que volvemos a comenzar de nuevo.
Y miren, de acá les quiero comentar algo en esto, hermano. Miren, cuando está este punto que está acá, vamos a suponer que estaba acá. Imagínense que está aquí. Estos son ejemplos que yo le estoy dando para poder explicar algo, ¿ya? Imagínense que está acá. Cuando ese punto está acá, yo analicé todo esto que está acá. Porque yo debo parar y me debo detener. ¿Es correcto? ¿Es correcto eso? No. ¿No? O sea, si ahí ¿Hermano? puso el punto, pues sí, porque va a decir algo después, ¿no? Sí, no, pero recuerden que ese punto que yo coloqué ahí es un ejemplo, no está bien. Por Y yo eso, quiero mostrar acá. Cuando en la oración nosotros encontramos un punto acá, ese punto está diciendo que nosotros debemos detenernos, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, cuando ese punto está acá, es como que acá se está comenzando una nueva frase. ¿Por qué yo les comento esto que está acá? Porque si se está comenzando una nueva frase, yo tengo que buscar en esta frase dónde está el sujeto, dónde está el verbo y dónde está el complemento directo. Es como que si usted estuviera pasando un cambio para los que saben manejar, es como cuando usted llega a la línea del tren o al semáforo mejor cuando está en rojo, usted dejó el auto en neutro, algunos no sé si lo dejarán con primera y no sé cómo, lo deja en neutro y cuando se da el verde, usted vuelve a pasar la primera y como que vuelve a comenzar de cero. Acá como que se está deteniendo y es como que está cerrando una oración, pero ojo, estos puntos fueron añadidos. No siempre va a ser así, pero van a haber ocasiones que usted va a ver este punto que está acá y acá se está cerrando una oración. ¿Y cómo usted lo va a saberlo? Es fácil, porque usted va a ver que acá había un sujeto, un verbo y un complemento directo. Ahí también puede estar la conjunción, pero cuando usted ve que antes del punto estaba todo ese elemento, quiere decir que ya eso es una oración completa y acá debe comenzar nuevamente usted buscando al sujeto, al verbo y al complemento directo. Pregunta, ¿se entiende eso? No siempre va a ser así, porque recuerden que los puntos fueron añadidos. No siempre va a ser así, pero hay casos que se va a dar así. El punto 4. Bueno, el punto alto equivale a 2 puntos en español que está acá. El punto 4. El punto y coma en el idioma griego equivale al signo de interrogación en español. Todavía me acuerdo cuando el pastor me preguntó a mí, en una lectura me dijo, ¿se recuerda este punto lo que representa? Yo le dije, sí, pastor, recuerdo que es un signo de pregunta. Me dijo, sí, está bien. Entonces, esto normalmente va al final y cuando va al final, se está haciendo una pregunta. Entonces, nosotros cuando traducimos ahí y vemos ese punto, no podemos hacer, no sé, un ejemplo como que, a ver, aunque después lo vamos a ver en los ejemplos, nosotros estamos viendo una oración, la traducimos, pero tenemos que colocarle al final el signo de pregunta y colocarle al final el signo de pregunta, porque eso está indicando que es está en interrogación, está haciendo una pregunta. Pregunta, ¿se entiende esto? Sí, hermano Miren Ricardo. acá, nota, súper, nota. En el texto griego, el signo de interrogación únicamente aparece al final de la pregunta. Es diferente como en castellano, se fijan cuando nosotros escribimos algo, no sé, por un ejemplo, yo le escribo al hermano Ricardo, no sé, por ejemplo, hermano Ricardo, ¿cómo estamos para la clase hoy? Yo coloco el signo de interrogación al comienzo y coloco el signo de interrogación al final. Los griegos no, po. Los griegos ellos colocan el signo de interrogación al final, no lo colocan al comienzo. Pero cuando ellos van a hacer la pregunta, ese signo de interrogación automáticamente se coloca al comienzo. ¿Queda claro eso? Sí. Súper. Entonces, súper. Ya, terminamos, hermano. Terminamos. Miren, el lunes 20 de septiembre, que es el otro lunes, tenemos pruebas de todo lo que vimos acá. ¿Cuál es el objetivo de este repaso? Como lo comentamos antes de que algunos entramos, ahora los vamos a acorralar, hermano, ustedes. Ya los vamos a obligar a que estudien.
de una manera más forzada. Y en la prueba va a entrar toda la materia. Y miren, y yo también voy a participar en la prueba, miren. Después de la prueba, cada uno tendrá que leer un versículo de la Biblia, solo lectura. Entonces vamos a terminar la prueba y el hermano Fernando va a tener que leer un versículo de la Biblia, Diego va a tener que leer, el hermano Ricardo va a tener que leer, y todos los hermanos que están acá en la sala, la hermana Daniela, la hermana Ante, el hermano Patricio, la hermana Ivonne, la hermana Angélica, el hermano Jorge, la hermana Lenny, la hermana Ruth, ¿y quién le habla? Todos vamos a leer un versículo de la Biblia. Y en todas las clases que hagamos, al comienzo, todos van a tener que leer. Todos vamos a tener que leer, me incluyo. Yo hay algo que nunca le he dado tanto énfasis a la lectura, pero el pastor me ha acorralado también a mí, y algo que estoy practicando mucho. Entonces, hermano, ahora lo que tenemos que hacer es repasar esta materia. Si nosotros, hermano, le damos duro a griego 1, griego 2, no nos va a generar ningún problema todo lo otro, porque es todo lo mismo, está todo vinculado. Todo vinculado. La prueba puede ser escrita o puede ser oral. No le voy a decirle cómo va a ser, porque si le digo que es escrita, a lo mejor no va a estudiar tanto. Si le digo que oral, va a tener que estudiar. Pero yo sé que algunas cosas son difíciles. Yo las sé y sé cuáles son, pero las cosas que son más fáciles, ténganlo por seguro que esas van a ser oral. Y cuando van a ser oral, van a ser una por uno. Yo le voy a preguntar, no sé, por ejemplo, al hermano Fernando. Hermano Fernando, dígame cómo se forman los 8 diptongos. Hermano Jorge Zambrano, dígame cuáles son las 7 vocales en griego. Y quiero que me diga cuáles son las largas y cuáles son las cortas. Esas cosas van a ser totalmente oral porque son fáciles. Entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer ahora es estudiar. Y yo le aseguro a todos los que están acá, si ustedes, ¿cómo es la palabra? Si ustedes logran estudiar bien el nivel 1, yo le aseguro que el nivel 2, que ya lo estamos viendo con el pastor, se le van a caer las escamas de los ojos, literalmente como se le cayó a los discípulos en el camino de Maús, se lo aseguro. Pero para esto tienen que estudiar, y por eso ahora lo estamos acorralando, o sea, aunque suene así una palabra, no sé si es la mejor palabra, pero van a aprender. Entonces, eso, hermano, así que nos vemos el lunes en la prueba, así que no sé si alguien tiene una duda, una consulta, antes de terminar y orar. ¿Cómo se dice acorralar en griego? No sé, hermano, no sé. No sé. Total. Bien. Muchas gracias nuevamente. Sí, hermano. Muy bien. Ahora, claro. Y hermano, miren, yo quiero volver a hacer mención en esto, miren. El mismo método que usted aprendió para aprenderse el alfabeto, lo usa en todo el curso. En todo el curso. Si usted se logra aprender alfa, beta, gamma, delta, O, Ace, A, disculpen, O, Ace, A. Fíjense, después no sube, sino que son menos. Las desinencias de la segunda, O, es, O, E, U, O, OM. Entonces se las va aprendiendo todas. Se le va a hacer súper fácil. Así que eso, hermano, dudas, consultas para que oremos. ¿No hay ni una duda? Buena pregunta, hermano. Y eso, buena pregunta. Y esto, vamos a ir acá, porque me parece que esto, usted no lo escuchó cuando yo lo expliqué. Buena pregunta. Y vamos a ir acá. Mire, esta que está acá, esa Z, no, esta no, esta que está acá, mire. Esta que está acá, la voy a marcar con un lapicito, mire. Mi profesor la lee como una T. Otro profesor en griego, en un curso de internet que he visto, la lee como una Z. Esta que está acá, el pastor la lee como E. Otro profesor de griego la lee como I.
Esta que está acá, yo la leo como U. Otro profesor la lee como I, que yo he escuchado. Entonces les quiero ¿Y a quién le decir creo? que estos sonidos... ¿Patito? ¿A quién le creo? Qué buena pregunta. ¿A ¿Cuál quién le seguimos? creo? Miren, lo que yo les comenté a ustedes cuando recién vimos esto, es importante que ustedes sepan esto, porque como yo una vez siempre lo mismo que les dije, vamos a suponer que viene un pastor a predicar a la iglesia donde asistimos nosotros, y él, no sé, pues comenta una palabra griega y nosotros decimos, y él lee un texto como ya nosotros sabemos griego, y esta la lee como una Z, y el pastor nos enseñó como una T. Decimos, qué raro. No, sepa usted que no hay, como que no hay consenso. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero no son en todas, son en algunas, ¿ya? Como dijo Patito, ¿a quién le creemos? No sé, yo no... Parece, hermano, que tiene que ver un poco con el griego moderno o el griego bíblico. Yo estuve conversando con un traductor del griego y, por ejemplo, él a la eta le dice ita. Sí, pues la leen como Ítago. Bueno, y por Entonces, eso que no hermano, es griego koiné, sino griego kiní. Por eso. Porque el diptongo hoy, koi, es i. y es como, y disculpen, miren, y es como chistoso porque yo un día le decía a mi profesor, fíjense que él leía esta como I, pero lo más chistoso es que cuando aparece acá el diptongo O, U, Rho, Alfa, N, Omicron, Sigma. ¿Qué dice ahí? Aquí dice Uranos. ¿Y qué significa Uranos? Cielo. Cielos. Cielo. Y de hecho, hermano, bueno, no les quiero comentar, bueno, aprovecho de comentarles, que ya comenté acá, yo les digo que cuando estudiemos vocabulario, si este repaso va a ser diferente. Vamos a tener que aprender vocabulario ahora a la fuerza, sí o sí. Pero bueno, eso, hermano Ricardo, si se fija, no es, como les digo, unos leen de otra manera. Y lo otro, hermano, miren, yo leí una gramática, que también les comento esto, el sonido de pronunciación de lectura se perdió. Al cambio del hebreo, el idioma hebreo, fíjense que el hebreo está allá en el cercano oriente. Ellos han mantenido el sonido. Fíjese cuando nosotros escuchamos un español, sin saber qué es español, ¿sabemos qué es español? ¿Cómo sabemos qué es español? ¿Ah? Cuando vemos un brasileño, no sabemos qué es brasileño. ¿Cómo sabemos qué es brasileño? Por el acento, ¿no es cierto? Y lo argentino igual. Pero este sonido se cree que se perdió, no hay un sonido exacto. Pero lo importante, hermanos, es que hay algunas que sí tienen un sonido, que son estas, sabemos que A, sabemos que B, pero en algunas ya saben ustedes que no hay una, como se dice, no hay un consenso, unos dicen una cosa, otro, y lo más chistoso que lo que los dicen son los especialistas, son los que se manejan, los campeones en esto. Pastor Urrutia igual también es campeón el hombre en esto, él sabe harto, y el pastor igual, pues entonces, mi profesor igual, pues, y el pastor dice que mi profesor también es uno de los expertos en gramática, y los dos también difieren en los sonidos, en algunas, pero eso no es complejo, hermano, o sea, no tenemos que complicarnos con eso, eso es un detalle que lamentablemente es así. Así que eso, hermano, el lunes nos vemos en la prueba, así que después de la prueba avanzamos con el repaso, con lo que viene después, y esto es repaso, prueba, repaso, prueba, repaso, prueba. Si usted no aprendió ahora, no es mi culpa, porque ya ahora ya estamos haciendo todo lo posible para que ustedes puedan aprender. Quiero pedirle, hermano, a la hermana Ivonne, si nos puede despedir en la oración, por favor. Ya, hermano, tenemos el rostro para orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la vida, por la salud que nos das, Señor, y por la oportunidad de estar aprendiendo este idioma. Bendícenos a todos y cada uno y que todos podamos aprender, Señor, que tenemos el deseo y el ánimo de aprenderlo, Señor. Danos tú el tiempo también necesario que muchas veces nos falta para poder dedicarle y avanzar en el estudio. El enemigo nos tiene ocupados en distintas cosas y nos pone problemas, Señor, pero tú, Señor, tienes mucho más poder. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes, Señor, y decididos a hacer lo que nos hemos comprometido. Bendice grandemente a nuestro hermano Ricardo, Señor, por la paciencia que tú le das y el ánimo y el deseo que tiene de que aprendamos. Gracias por todas tus grandes y maravillosas bendiciones, Señor, y danos ahora tu gran última bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermano, lo último, la presentación yo se las voy a mandar por interno, no las vamos a mandar al grupo porque no los vamos a confundir con dos cosas. Las grabaciones las va a realizar el hermano Ricardo y ahí él va a ver cómo las va a enviarlas para que las tengan, pero no las vamos a mandar al grupo ya. La presentación, el que la quiera me escribe y yo se la mando al tiro, porque acá agregamos algo nuevo que fueron los puntos y las comas. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el viernes en el repaso del Aoristo, del Aoristo que no lo hemos visto el perfecto, pero hermanos, y a ver, disculpen, otra cosa que les quiero decirles. No sé, por un ejemplo, yo les comento a ustedes. Supongamos que ustedes me dicen, ¿sabe, hermano Ricardo? Que ya esto lo sabemos. Hagamos la prueba el miércoles. Nos juntamos el miércoles y el lunes vamos con el otro repaso. Pero ahí ustedes me tienen que ir diciendo. Yo ahí quedo a disposición de ustedes. Así que bueno, que el Señor les bendiga, hermano, y firme y adelante con el estudio de griego. Amén, gracias. Oh, gracias, hermano. Chao. Dile, gracias, chao. Chao.